Después de todo lo que pasó en la dimensión infernal, el evangelista se encuentra muy satisfecho, pues está a punto de juntar a los 5 pilares dentro de Tokio. Pero antes los del culto tendrán que encargarse del escuadrón y de nuestro prota. Mientras tanto en la estación, Shinra y Arsu se encuentran entrenando y los otros se encuentran trabajando normalmente. Por su parte el capitán Obi reporta literalmente todo lo que pasó la temporada pasada. Sí, sobre la invasión de la estación de Hina, sobre el demonio de 2 cuernos que protegía otra fábrica Materatsu y también el hecho de que la octava estación ahora se alió con Ajima. En fin, después de todos estos hechos, ahora el capitán se encuentra muy feliz, ya que menciona que están solo a unos pasos de solucionar el problema de la combustión espontánea. Pero en ese instante, el ejército del Imperio ingresa a las instalaciones de Fire Force para detener al capitán Obi. Pero lo más importante es que los encapuchados blancos también están aquí. Por otra parte, los demás se encuentran entrenando, y ahora más que nunca, ya que se volvieron muy fuertes. Y es porque Arthur, Shinra y Tamaki pudieron entrenar con el capitán Benimaru. Obviamente todavía Shinra y Arthur no se llevan muy bien. Mientras tanto, en el Templo del Santo Sol, el señor Raffles convocó al capitán Burst con el objetivo de unificar a todas las estaciones de Fire Force. Pero lo sorprendente en esta ocasión es que el señor Raffles quiere formar una alianza con los encapuchados blancos. Obviamente Burst no está de acuerdo, por lo cual estaba a punto de estallar una pelea. Pero Omea utiliza su habilidad y convence al capitán Burns, que de hecho ambos buscan los mismos objetivos, por supuesto liderados por el evangelista. Y todo a pesar de que para conseguir este objetivo tuvieron que morir muchas personas inocentes. Omea también menciona que el verdadero objetivo del evangelista es recrear el cataclismo, pero no con un objetivo siniestro. Además también dice que el culto del sol ya aceptó esta predicción, por lo tanto todos están de acuerdo. Y de una forma bastante hábil, convence al capitán Burns de que las dimensiones que vio cuando perdió su ojo era una tierra futura, que de hecho se puede evitar creando un nuevo sol en la tierra. Al escuchar todo esto, y aparentemente conmocionado, el capitán Burns es convencido e incluso se arrodilla frente al evangelista. Por otro lado, en la octava estación, se enteran de la detención del capitán Obi. Esto significa que los enemigos han logrado infiltrarse, por lo que ahora no pueden confiar en nadie, ya que el ejército también podría estar buscando a Shinra, y así la dura Burst podría estar en peligro. Sin embargo, la octava estación no se quedará quieta, y están empeñados en rescatar al capitán, y no les importa traicionar al Estado. Es así que todos están más unidos que nunca. Pero todo esto significa que ahora la primera y la segunda estación son sus enemigos, y al parecer ahora tendrán que enfrentar a todo Tokio. Sorprendentemente Lich también está de acuerdo, pues sabía que tarde o temprano tendrían que rebelarse contra el Imperio. Por otro lado, Omea, que tiene controlado a Burns, planea traer a Shinra utilizando al capitán Obi, para así convertirlo en un infernal. Por otro lado, Shinra se encuentra cara a cara con el capitán Burns, y este le dice que implantarán un insecto en el capitán Obi. Cuando nuestro prota vuelve a la realidad, el equipo se prepara para ocultarse antes de que el ejército imperial venga, y Shinra menciona que tienen que hacerlo ya, porque vio al capitán Burns en una Dora Link. Es así que más tarde se preparan para dejar la estación. Y mientras el capitán aprovecha el tiempo en la cárcel, en la ciudad se da la noticia de que lo detuvieron por un presunto secuestro de un poseedor de la Dora Bars. Por su parte, la princesa Hibana se encuentra un poco preocupada por todo lo que está sucediendo, ya que ahora los de la octava estación son considerados unos traidores. Ella también podría estar en peligro. Benimaru también se entera de lo que pasó con la octava y obviamente se encuentra preocupado. Y hablando del octavo escuadrón, vemos que se encuentran huyendo como forajidos, cuando de pronto se encuentran con Joker, pero no viene en busca de problemas. Por el contrario, les dice a todos que los llevará a un lugar seguro. De esta forma llegan hasta esta alcantarilla, y muy dramáticamente, el Joker le dice al octavo escuadrón que deben elegir entre la esfera de la luz y de la oscuridad. Obviamente sabemos su respuesta, porque ya se encuentran caminando por las alcantarillas, hasta que llegan a esta especie de cuarto o laboratorio, y se ponen a discutir cómo salvarán al capitán Obi, y al parecer Joker sabe dónde está. Mientras tanto, en esta prisión llamada Fuchu, Omea se encuentra con el capitán Burns, y menciona que como sacerdote siempre sirvió a la fe del Santo Sol, pero el Adora Link le hizo sentir dudas, porque aparentemente pudo sentir la divinidad en el pastor, así que ahora cree en él.
Haumea puede ver que dice la verdad. Al mismo tiempo, el octavo escuadrón se dirige a la prisión de Fuchu, con Joker y Shinra que van por delante. Por otro lado, una encapuchada blanca llamada Gold se presenta ante el capitán Obi y trae el insecto que le implantarán. Por otra parte, el octavo escuadrón se dirige a pie a la prisión de Fuchu, aunque todavía tienen dudas sobre Joker, pero Lich les dice que si pueden confiar en él, también pueden hacerlo en Joker. Más adelante, Shinra también está muy desconfiado, así que le pregunta a Joker por qué los ayuda. Este simplemente menciona que tiene una intuición y sabe que este reino necesita a Obi. Aunque menciona que Obi no es la única luz que encontró, sino que también Shinra lo es. También menciona que en la cárcel hay enemigos poderosos, pero esto a Shinra no le importa, pues menciona que se volvió más fuerte y puede ponerse al nivel del Capitán Burns. Pero en fin, de esta forma irrumpen en la cárcel. Una vez en la cárcel, se chocan de frente con el Capitán Burns, quien menciona que el Capitán Obi regresará al fuego, pero además menciona que desde que experimentó la Dora Link, percibió que la verdadera divinidad residía en el pastor, así que por eso ahora lo sigue. Shinra trata de decirle que los encapuchados blancos intentan destruir la tierra, pero Burns menciona que eso no importa, ya que después de eso vendrá la regeneración. De este modo presenta al Capitán Obi que está encadenado. Al ver esto, Shinra se lanza contra el Capitán Burns. Por su parte, el Joker también lo hace, pero Burns los repele con su ataque de voltaje Nova. Y lo peor es que cuanto más dura el combate, Burns acumula más temperatura y por lo tanto más poder. Aún así, nuestro prota continúa atacándolo, preguntándose qué hizo cambiar al Capitán Burns. Por otra parte, el octavo escuadrón continúa su viaje a la prisión y aparentemente están decididos a destruir toda la prisión, o al menos eso es lo que intentarán. Al mismo tiempo, nos enteramos de que el Capitán Burns, a pesar de haber tenido una Dora Link, sigue con vida porque Haumea piensa conectarlo al Doppelganger. Además, Gold menciona que ellos se encargarán del octavo escuadrón. Por otro lado, Haumea se encuentra en el santuario del inframundo, reuniendo el inconsciente colectivo. Mientras tanto, en el quinto escuadrón, la princesa se encuentra investigando acerca de los Doppelgangers. Y en ese mismo instante en la prisión, vemos que el resto del octavo escuadrón por fin llega. Ingresan de frente encontrándose con Gold y los encapuchados blancos. Pero lo extraño es que Arthur no está con ellos. En fin, Tamaki se encarga de la vanguardia y es la primera en atacar. Y los demás disparan a Gold para ayudarla. Pero no funciona, porque al parecer repele las balas. Y en otro lado de la prisión, vemos que el Capitán Burns ya se encuentra en la fase 2. Por su parte, Lich menciona que la clave del poder de Gold se encuentra en su brazo derecho, pero no sabe nada más. Aún así, el octavo escuadrón está dispuesto a derrotarla. Y mientras continúa la batalla, Lich logra descubrir el poder de Gold, y al parecer tiene que ver con el oro y el calor. Aparentemente calienta el oro, para luego magnetizarlo a través de su guante, y así logra controlar los metales, y por esto no puede ni siquiera tocarla. Sin embargo, Tamaki tiene un as bajo la manga, y se trata de unos intensificadores que Vulcan le fabricó. Supuestamente con esto puede amplificar su potencia. De esta forma crea una enorme bola de fuego, que lanza directamente a Gold. Pero a pesar de esto, la verduga sale con vida, y aprovecha para atacar a Tamaki con todo. Pero por suerte la depravada se deshace de su equipo, y estando más ligera puede esquivar los ataques. Pero hay más, porque el teniente menciona que la única parte de metal del traje es el cinturón, así que tienen que deshacerse de sus pantalones. Pero aún así no pueden hacer nada más, así que Lich menciona que tienen que detener el magnetismo del guante de Gold, y eso lo podrán hacer con otro cuerpo magnético. Por eso Lich planea cubrir el guante de Gold con hierro. Es así que mientras Lisa protege a todos con su lava magnética, Lich manda a derretir hierro en la cola de Tamaki, aunque Tamaki menciona que su fuego no es lo suficientemente caliente para derretir el hierro. Por lo cual Vulcan tiene que lanzar uno de sus amplificadores de potencia al trasero de Tamaki. Aún así tienen que utilizar oxígeno para calentar más las llamas de Tamaki. De esta forma, cuando ya tienen la bola de hierro lista, Tamaki se la lanza al guante de Gold. Y ahora que ya no tiene magnetismo, el teniente aprovecha para dispararle a Gold directamente en la frente, terminando con ella en ese instante. Pero los problemas siguen, ya que este otro verdugo llamado Stream menciona que será su siguiente oponente y empieza a atacar con las corrientes de aire. Pero justo cuando estaba a punto de matar al teniente, Arthur llega para salvarlo, y de hecho con un solo golpe acaba con el verdugo. Al parecer llegó tarde porque se cayó cuando estaban viniendo hacia aquí.
Mientras tanto, Burns ordena que le metan el insecto al Capitán Obi. Pero como el Capitán Obi tiene los músculos tan desarrollados, el insecto no puede entrar en él, e incluso logra liberarse. Le tiran más insectos, pero ninguno logra entrar en su cuerpo, así que Obi se la pasa luciendo sus músculos. Mientras tanto, abajo aparece otro encapuchado blanco llamado Dragón, y al escuchar su nombre, Arthur obviamente se emociona bastante. Y con una exhalación potente, hace volar a todos, menos a Arthur, que con su espada Excalibur ataca al dragón, pero no le causa ningún daño, y por el contrario lo manda a volar. Y aunque visiblemente se encuentra temblando de miedo, Arthur continúa atacándolo, pero aún así no logra causarle daño. Lich menciona que la potencia de fuego de Arthur depende de su imaginación, así que cuanto más fuerte sea su rival, más se desarrollará esta. Es decir que Arthur está totalmente esquizofrénico. Pero incluso así este dragón no recibe ningún rasguño. De hecho es Arthur quien sale lastimado por las escamas de dragón que desprende este tipo. Al ver esto, según Lich, este tipo tiene un cuerpo de infernal. Y parece que es cierto, porque transforma su brazo y golpea a Arthur. Y al parecer puede volver infernales partes de su cuerpo. Por su parte, estos tipos presumen que Rekka tiene alguna relación con los Doppelganger. Y por su parte, la princesa Hibana cree que la combustión espontánea tiene alguna relación también con los Doppelganger. Entre tanto, al ver que su oponente es bastante fuerte, Arthur eleva aún más los niveles de su esquizofrenia y menciona que este tipo ha acumulado una gran experiencia dragónica y por eso gana aún más potencia. Es así que ataca nuevamente con su espada Excalibur, pero lo único que consigue es destruirla. Es así que cae al suelo. Por otro lado, mientras Obi continúa resistiendo a los insectos, el Capitán Burns recibe los ataques de Joker y de Shinra. Y mientras Shinra continúa atacando al Capitán Burns, vemos que desde muy pequeño su fe en Dios siempre fue muy sólida. E incluso de mayor menciona que seguiría creyendo en Dios, aun cuando no existiera, pero todo cambió cuando experimentó todo aquello que pasó en el Adora Link. Ahora se pregunta para quién rezaba o para qué lo hacía, pero ahora que según él ya sabe la verdad, menciona que se limitará a servir al resultado de esos rezos. De esta forma Shinra se pone a atacar al Capitán Burns, pero difícilmente logra hacerle algún daño. Y mientras el Joker se fuma su cigarrillo, menciona que esta batalla entre un viejo y un joven testarudo no acabará muy pronto. Shinra menciona que necesita más velocidad para vencer a Burns, pero incluso así no puede superarlo. De hecho, se lleva una buena paliza. Aún así, Shinra no piensa rendirse, pues menciona que prometió proteger a Sho, a su familia y al octavo escuadrón. Es así que ahora Shinra produce unas llamas azules, que son mucho más fuertes y calientes. Así que aunque la temperatura del Capitán Burns continúa aumentando, Shinra decide atacarlo de todas formas, chocando de frente contra el capitán. Burns menciona que si Dios quiere la destrucción, él seguirá su camino, pero Shinra le dice que no podrá detener sus patadas, ni siquiera un dios. Pero en ese instante, Burns alcanza la fase 5 del voltaje Nova, deteniendo así la patada de Shinra. Pero pensando en su madre y en Sho, Shinra acelera aún más, golpeando de esta forma al Capitán Burns. Y una vez que ya todo acabó, el capitán reconoce la fuerza de Shinra y le dice que la gente como él es la resistencia de este mundo, pero aún así seguirá el camino de Dios, pues un viejo como él solo puede limitarse a obedecer. Además, solo ve la destrucción, así que le pide a Shinra que se vuelva más fuerte para que pueda cambiar esto. Entre tanto, lejos de allí, Aomea menciona que un nuevo pilar ha nacido. Y en ese instante, un demonio atraviesa al Capitán Burns, y ya que a este le falta un ojo, Shinra menciona que es un Doppelganger. Entre tanto, en otro lugar de la prisión, Dragón lanza su último ataque y Maki intenta bloquearlo, pero se da cuenta de que no podrá hacerlo. De esta forma el ataque los consume a todos, pero cuando todo se despeja, vemos que el octavo escuadrón está perfectamente bien. Aparentemente Maki sí pudo bloquear el ataque, pero eso no es lo que pasó, ya que Aomea llega en ese momento. Por su parte, aunque es muy doloroso para él, Shinra debe dejar al Capitán Burns, y este termina sus últimos momentos rezando. Por otro lado, Aomea manda a que maten a todos menos al pilar. Pero en ese momento, para salvar la situación, llega Moonlight Mask. Y aunque pretende ser alguien desconocido, su postura que se parece demasiado a la de Benimaru lo delata fácilmente. Es así que los encapuchados empiezan a atacarlo, mientras entrega unos estandartes a los demás. Entre tanto, el Capitán Obi, que por fin se deshace de los insectos, se entera de lo que le pasó al Capitán Burns y cómo este le encomendó a Shinra salvar al mundo.
Pero en fin, ahora todos se retiran sobre los estandartes que trajo el tal Moonlight Mask, que como sabemos es Benimaru. Lo curioso de todo esto es que Omea menciona que todo salió como habían planeado, ya que hoy se reunieron todos los pilares, incluyendo el nuevo que vendría siendo el Capitán Burns, así que manda a que se inicien los preparativos para el día en el que el planeta arderá. Por otra parte, los de la octava estación y los demás llegan hasta Asakusa, donde se encargan de los heridos, pero lo importante es que el Capitán Obi le cuenta a Benimaru que el octavo escuadrón está siendo perseguido por el Imperio, y también le cuenta sobre el asesinato del Capitán Burns, del cual obviamente culparán al octavo escuadrón, haciendo que el Imperio y los encapuchados blancos se unan aún más. De hecho, mientras se lleva a cabo el funeral del Capitán Burns, los del primer escuadrón consideran a los del octavo traidores, porque piensan que Shinra mató a su capitán. Sin embargo, Karim y Huyan solo piensan en lo que Burns les dijo, sobre que ellos son los que cambiarán el mundo. Así que piensan volver al convento de San Raffles. Y por cierto, Hibana también se dirige hacia allá. Cuando Hibana llega a las ruinas del convento, se pone a recordar cómo era su vida cuando era una monja y cómo la pasaba con las otras hermanas. Obviamente también busca venganza, después de la tragedia que pasaron. De esta forma se pone a revisar la superficie del convento, porque piensa que por aquí está la entrada al inframundo y la encuentra debajo del altar. Pero en ese momento llegan estos dos, que también tienen muchas preguntas acerca de los doppelganger, y ya que persiguen el mismo objetivo, los tres apartan el altar y encuentran una entrada. Cuando ingresan encuentran algunos libros de plantas y otros sobre cultivo, así que Hibana recuerda que el emblema del convento era una cruz del Santo Sol, rodeada de vegetación, y también recuerda que las hermanas comían 3 veces al día, vegetales que ellas mismas cultivaban. De esta forma Hibana cae en cuenta que durante todo este tiempo las estaban creando a ellas como si fueran cultivos, y por eso les daban nombres de flor. Y en ese instante, sorpresivamente, aparece una hermana llamada Sumire, que antiguamente dirigía el convento. Al verla, Hibana se pone loca y la acusa de haber hecho experimentos de doppelganger con las hermanas, y menciona que la combustión espontánea que pasó fue uno de los experimentos doppelganger que la hermana Sumire llevó a cabo, pues con los insectos pretendía traerlos aquí. Y lo importante es que menciona que los doppelgangers se encuentran en el Adora, y cuando se fusionan con las personas, se produce la combustión espontánea. Al escuchar todo esto, la hermana Sumire le da la razón. En ese momento se escuchan unos temblores. Mientras tanto, Hibana le pregunta desde cuándo experimentaba con las niñas. Es así que la hermana Sumire cuenta que hace 250 años el cataclismo falló porque no había suficientes pilares ni energía, por lo cual el mundo no acabó de arder. Así que desde entonces empezó a crear pilares para el próximo cataclismo. Y ya que todo eso pasó hace 250 años, Hibana se pregunta qué clase de ser es la hermana Sumire. A pesar de esto menciona que está aquí para vengar la muerte de sus amigas, pero la hermana Sumire le dice que no están muertas y las invoca en forma de demonios. Obviamente Hibana queda conmocionada. Por su parte, Karim intenta atacar a la hermana Sumire, pero le es imposible, ya que aparentemente utiliza como arma las vibraciones de su cuerpo. Al mismo tiempo, Sumire continúa provocando los temblores, algo que según Hibana es imposible, a menos que la hermana esté utilizando el Adora Burst. Para fortuna de todos, este tipo que es el asistente de Hibana viene a rescatarlos. Mientras tanto, la hermana se transporta a la Adora, donde se contacta con un pilar de hace 250 años. Cuando vuelve nos enteramos de que la hermana Sumire es el 7º pilar. Ya fuera de peligro, Hibana vuelve a mencionar que la combustión espontánea se da cuando los doppelganger de la Adora se fusionan con la gente de este mundo, lo que significa que el cataclismo ocurrirá cuando el Adora entero entre en contacto con la Tierra. De esta forma la Tierra se convertirá en un sol, así como lo dijo Omea. Y si los pilares se reúnen con el pastor, este cataclismo sucederá. Mientras tanto en Asakusa, Arthur se encuentra lamentándose por no haber vencido a su oponente, pero sobre todo porque su espada está hecha a pedazos, y ya que no puede encontrar oricalco, que es el material del cual estaba hecho, se encuentra muy triste. Pero Vulcan le menciona que encontrarán este metal legendario, así que le dice a Arthur que le forjará una espada con ella. Obviamente el oricalco no existe en este mundo, por lo que Vulcan le mintió. Aún así sabe que Arthur es un esquizofrénico y se fortalece más mientras crea que es un verdadero caballero. Así que conjuntamente con Lisa y Yu pretenden engañarlo con oricalco falso. De esta forma todos se van en busca del mineral legendario, preguntando a las personas que obviamente están actuando, hasta que llegan a un árbol, en cuya base se encuentra un mensaje que dice que el oricalco se encuentra en la tienda de encurtidos.
pero aunque el mensaje dice específicamente que el mineral se encuentra en una tienda, Arthur piensa que se encuentra en el inframundo. De esta forma, Arthur está decidido a ir al inframundo. Obviamente Vulcan sabe que esto es una locura. De todos modos, piensa seguirle el juego. Así llegan a una entrada e ingresan al inframundo, donde Yu aparentemente también se está volviendo loco. De todos modos, Vulcan menciona que necesitan que Arthur se haga más fuerte, así que seguirán adelante. Por otro lado, Shinra se encuentra muy pensativo, deseando ir a la Dora ahora mismo, ya que no puede esperar. Entre tanto, en el inframundo, Vulcan espera recoger cualquier metal y hacerlo pasar por oricalco para que esto termine de una buena vez. Pero Lisa no puede esperar más, así que hace aparecer un jefe final con sus poderes, que supuestamente resguarda el oricalco, pero Arthur se da de cuenta. En fin. En ese momento Arthur menciona que siente una presencia. E inesperadamente en ese momento aparecen los padres de Arthur, quien piensa que sus padres estaban salvando al mundo. La cuestión es que los otros están bastante sorprendidos, porque esto no lo tenían planeado. En cuanto a Rey y la reina, aparentemente también están un poco locos, pero mencionan que son de la resistencia y pelean contra la corrupción del imperio. Pero la verdad es que todo esto se lo inventó el padre de Arthur para huir de sus deudas. Y por eso fingen ser la resistencia en este lugar. Y no trajeron a Arthur porque era muy peligroso. Algo que a nuestro caballero no parece importarle. Pero lo sorprendente es que estos dos saben de la iglesia del Santo Sol. Y también del pastor. Y también de la Dora. Y también cómo funciona la combustión espontánea. Pero lo más loco de todo esto es que todo eso viene de la imaginación del padre de Arthur. Que según él es un profeta. Y de hecho sabe que Arthur viene buscando oricalco, así que les pide que lo sigan. Y les muestra esta parte de un cohete que está hecha de aluminio y resiste 3000 grados de calor. Pero Arthur piensa que es un trozo de estrella, un material perfecto para su Excalibur. Y en ese momento aparecen unos 3 niños, que son los hermanitos de Arthur. Aparentemente sus padres los tuvieron aquí, olvidándose así de Arthur. Pero como siempre a él no le importa. De hecho no se entera de nada, y solo piensa en su nueva espada. De esta forma se encargan de forjar la espada, y Arthur la recibe prometiendo que nunca peleará con nadie más. Y al final los padres de Arthur le dejan una nota otra vez, diciéndole que se van de viaje. Sí, es decir que otra vez lo abandonaron. Pero la esquizofrenia de Arthur no le deja ver las cosas como son, y solo piensa en salvar al mundo. Mientras tanto, Shinra intenta desarrollar el tercer ojo, que lo conectará con dimensiones superiores. Pero aunque parece que solo consigue dormirse, logra ingresar a una dimensión, donde vuelve a encontrarse con Sho. Es así que después de estar en el Adora Link, Sho siente la necesidad de volver a ver a su hermano, así que decide salir del inframundo. Pero cuando lo hacía todos lo interrumpen. Aún así pasó por ellos y siguió continuando, hasta que Arrow lo detuvo, mencionándole que la misa iba a comenzar, y por supuesto tiene que existir. Ante esto, Sho piensa que tal vez no tiene sentido ver a su hermano, pero rápidamente cambia de opinión y decide que tiene que verlo, así que empuña su espada contra Arrow y le pide que lo saque de aquí. Arrow le menciona que como guardiana, su deber es servirle, así que cumplirá su voluntad. De esta forma salen del inframundo, con Arrow siguiendo a Sho desde una buena distancia, pues como menciona nunca dejará de protegerlo. Mientras tanto, en Asakusa se da la reunión del 8º escuadrón, donde el capitán Obi menciona que para el imperio ellos ahora son considerados unos traidores, y lo peor es que menciona que el cataclismo está muy cerca. Y esto se los dijo Hibana, que en ese momento aparece con un reporte completo acerca de la combustión espontánea. Y por alguna razón se ponen a hablar de parejas. Pero mientras lo hacían aparece este topito. Obviamente es Scope, que vino a Tokio para ver a Shinra. Aparentemente lo estuvo persiguiendo un perro infernal, pero lo derrotó con su potente puño llamado Destrucción Tálpida de Lucian. Pero aún después de derrotarlo aparentemente se hicieron amigos, así que fue el perro infernal que lo trajo hasta Tokio. Además menciona que tuvo que trasladarse en una caja llena de papas, que por cierto se las comió todas. Pero como a nadie le interesa su historia, Arthur lo detiene. Pero en fin, lo más importante es que Scope menciona que vino a decirles las últimas palabras de la mujer de negro sobre el gran cataclismo que está a punto de comenzar. Mientras tanto, los encapuchados blancos se preparan para iniciar el cataclismo, y aunque ya saben que Sho se fugó, no les importa porque Amea menciona que aún así se les unirá en el Adora. En ese momento aparece Fire, el ejecutor del cataclismo, y Amea da inicio a la misa por orden del pastor.
Por otro lado, Scop sigue contando que la mujer de la Dora dijo que el cataclismo vendría pronto y que la causa de que el último cataclismo fallara es porque no comprendían el número pi. Por eso el pastor hizo avanzar el tiempo hasta decodificar el pi. Ante esto, Vulcan menciona que si el pi y el Amaterasu tienen relación, tal vez la llave que robó Giovanni pueda ser la clave para decodificar el pi. Además, Giovanna menciona que como ya reunieron a los 8 pilares, los preparativos para el cataclismo están listos. Sí, todo parece estar perdido. Pero el capitán Obi les menciona que no se desanimen, ya que en la mañana fue a pedir la ayuda del segundo escuadrón y quedaron en cooperar juntos. También se reunió con el capitán Pan y obtuvo la ayuda del cuarto escuadrón, así que aunque crean que no sean suficientes, están decididos a detener el cataclismo. Pero además el Topito agrega que cuando estaba viniendo a Tokio, se topó con Giovanna y la hermana Sumire, y conociendo sus poderes, piensa que pretenden iniciar algo con los terremotos. Y al parecer tiene razón, porque en ese instante la hermana Sumire provoca unos temblores, iniciando así el cataclismo. De esta forma emerge el primer pilar en las costas del océano, y como dice Giovanna, si emergen los 8 pilares todo habrá acabado. Pero además también aparece un gran infernal debajo de la columna. Ante esto, con el permiso del capitán Obi, Shinra se dirige al infernal para detenerlo. Mientras tanto, los equipos de bomberos se preparan para enfrentar al infernal, y también Kurono, que se encuentra aquí. De esta forma, el cuerpo de bomberos abre fuego contra el infernal. Obviamente no logran hacerle ningún daño, y por el contrario contraataca, inutilizando el equipo de los bomberos. Pero en ese instante llega Takeru Noto de la segunda estación, que dispara directamente al infernal, pero Shinra se pone en medio. Y Scop le menciona que no tiene que disparar al infernal, y tampoco debe atacar al pilar, ya que según Scoop, este está tapando un volcán bajo el agua, y si le dispara el magma podría salir y cubrir todo Tokio. En cuanto a Shinra, Kurono se encarga de salvarlo, aunque al parecer lo hace de mala gana. Y después de llevarlo a tierra, Kurono se prepara para atacar al infernal. Pero en ese instante de la nada, Fairy aparece para llevarse a Shinra, que aún se encuentra inconsciente. Por su parte, el gran infernal escupe una gran llama de fuego en la plaza, que consume una gran parte de la sección, para fortuna de los civiles. El capitán Pan llega con un potenciador que protege a las personas del calor. De esta forma, los civiles logran salvarse. Y así con la llegada del cuarto escuadrón, Ogun también empieza a atacar al infernal y logra arrancarle un brazo. Por su parte, Kurono encuentra el punto débil del infernal y con un ataque derrota al gigante. Pero a Fairy no parece importarle y menciona que si no lo derrotaban, el ritual no podría avanzar. Pero en ese momento repentinamente es atacado por Sho, quien con mucho esfuerzo logra cortar por la mitad a Fairy. Sin embargo, no le ocurrió nada, pues aparentemente puede modificar su cuerpo. Mientras tanto, Shinra continúa flotando en el aire, así que se aprestan a salvarlo. Por su parte, Fairy menciona que gracias al poder de la Dora Burst puede controlar la gravedad y por ende puede moldar su poder para alterar el avance de la luz. La cuestión es que puede modificar la gravedad. De esta forma se retira, mencionando que Sho ha traicionado al pastor, pero le pide que se quede mirando el prólogo de Cataclismo. De todos modos, Sho va a salvar a Shinra, pero cuando lo hace desaparece en ese instante. Al mismo tiempo podemos ver que el infernal se deshizo completamente, pero cuando pasa esto, lejos de allí Iris tiene una especie de visión. Por otra parte, Yona recuerda cómo llegó a este mundo. Menciona que vino a este mundo hace 250 años, cuando el cataclismo falló. Aquí encontró a Amaterasu, a quien le otorgó su Dora Burst. Posteriormente encontró a un líder de caravana llamado Raffles Smith, y ya que era un tipo importante, decidió tomar su lugar. De este modo fundó el culto y formó una religión en torno a Amaterasu, a la cual llamó Iglesia del Santo Sol. Entre tanto, los restos del infernal cubren el primer pilar, y Fairy da la instrucción de que las llamas de la Dora iluminen este mundo. Entre tanto, ahora Shinra se encuentra en el Dora, e Inca también está aquí, y Shinra le pide que ya que puede ver el futuro, le diga qué es lo que pasará. Sin embargo, ella menciona que solo ve el futuro que ya está decidido, pero quizás las respuestas que busca se encuentran en el pasado, antes del cataclismo. Sabiendo esto, tal vez deduzca qué es lo que pasa en el futuro. De esta forma, tanto Shinra como Inca se dirigen al pasado a gran velocidad. De esta forma logra ver cómo era Tokio antes de que existiera la combustión espontánea, pero lo que ve lo conmociona bastante, al punto de que siente mareos y náuseas. De esta forma despierta preso en una cama, escuchando las noticias que dicen que ya apareció un quinto pilar.